¿Tienen algo valioso que aportarnos los japoneses en el tema de las finanzas en pareja? ¿Qué anécdotas les dejó el viaje a Japón de Fidani? ¿Cómo mejorar mi relación y cómo hago si yo gano más, mi pareja gana menos? ¿Hay algo que ustedes me puedan decir al respecto? Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de esto, vamos a hablarle un poquito del chisme, pero también de las anécdotas que nos dejó viajar a Japón, los aprendizajes y cosas que creemos que deberíamos aprender todas las parejas con los aprendizajes que tuvimos de esta increíble cultura. Entonces, lo que deberíamos aprender de los japoneses está por venir, así que agárrense fuerte porque aquí vamos. Bienvenidos a Pareja y Finanzas, el podcast donde aprenderás a mejorar tu relación con tu pareja y con el dinero. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y cada sábado te traeremos consejos y estrategias para sanar y transformar positivamente tus finanzas en pareja. Desde cómo organizamos el dinero, cómo pagamos rápido nuestras deudas, hasta cómo hemos construido un matrimonio sólido y saludable. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera y el cumplimiento de nuestra misión: evitar divorcios por plata. Llegó diciembre con su alegría y en Pareja y Finanzas no nos quedamos atrás. El regalo perfecto para promover el ahorro en tu hogar o motivarte a soñar y organizar el dinero sabiamente está en nuestra tienda virtual. Por eso accede ya a www.parejayfinanzas.com/shop y compra el regalo perfecto para tus hijos, pareja, hogar o amigos. No te pierdas nuestros descuentos navideños. ¡Feliz sábado a todos! Un episodio más. ¿Cómo estás, amor? ¡Feliz sábado a todos! ¿Estás muy feliz? ¡Sí! ¿Por qué? No me quieres. Bueno, pues no, yo quisiera como que en este episodio contemos un poco porque justamente hace unos días estuvimos invitados a un evento en donde pudimos hablarle a más de 400, 500 personas sin contar todos los conectados virtuales. Creo que es el evento más grande en el que hemos podido intervenir como speakers y fue muy poderoso, fue muy lindo para nosotros. Nos sentimos como cumpliendo el propósito de nuestra vida y el propósito de Pareja y Finanzas. Entonces allí, antes de empezar, la persona pues, que nos iba a hacer preguntas durante la charla y demás, nos preguntó por Japón y nos hizo varias preguntas que incluso ustedes también nos han hecho por redes sociales y dijimos, no, tenemos que hacer un episodio contando esto porque de verdad es muy valioso. Tenemos mucho que aprender de la cultura japonesa y tienen muchas cosas valiosas por aportarnos. Entonces, yo quería preguntarte eso, amor, y empecemos por ahí. De esas cosas que estuvimos en este viaje y que hicimos allá, ¿cuál fue la que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, ¿qué fue lo que más me gustó? Lo puedo relatar un poco con mi vivencia general. Entonces, dale. A mí me gustaría, un día sueño con ser contadora de historias, voy a intentarlo en este momento, y es que cuando nosotros... Yo creo que recuerdo mucho como ver ese vuelo ya llegando después de más de 9 horas y media de camino desde Los Ángeles, y ya ver tierra ya era como wow, o sea, y ves como esa parte agrícola, que de hecho me sorprendió mucho, ¿no? Como que esperas entrar o vas a entrar por Tokio, pero te ves, lo primero es como mucho verde, muchas cosas, esperas que sean solo edificios, pero de entrada en el avión, y ya nos bajamos del avión. Y tan solo bajándonos del avión empiezas a notar la diferencia, no por su gran infraestructura ni por su gran tecnología, sino por su gente. Y tal vez ese es el tema que más me gustó y fue la gente. Y es saber que todos te recibían con una sonrisa muy sutil, con una venia, con un arigato gozaimasu todo el tiempo haciéndote venias. Sí, todo el tiempo haciéndote venias. Y darte cuenta que a medida que ibas caminando desde el aeropuerto, fue impresionante ver como su orden, su esquema muy disciplinado, pero sobre todo es que el respeto, nadie intentaba pasar por encima tuyo, nadie intentaba no darte una buena respuesta, no explicarte, no, todos querían explicarte ahora con una gran barrera de lenguaje porque
de por sí el japonés no habla inglés, entonces eso fue un poco complicado. Tremendo La eso, ¿no? comunicación muchas veces con señas, muchas veces con traductor, pero siento que la gente, su amabilidad, su manera de ser y también su transparencia con el turista me encantó. Ese fue Total. lo que más yo rescato o es lo que yo más rescato de Japón. Igualmente, amor, comparto eso de la gente. Claro, ríos de gente en Ajá. Tokio, ese cruce de Shibuya, a pesar de que no estaba tan No estaba lleno. tan lleno. Adivinen Por... por qué. Porque resulta que nos fuimos y había tifón. Entonces Sí, habían letreros en los hoteles y todo de que te sí. podías quedar más tiempo y te cobraban menos, que cuidado con la emergencia, que estuvieras pendiente del clima. Había, o sea, había peligro en Tokio cuando estábamos en Sí, y Tokio. eso que el tifón no iba a golpear específicamente en Tokio, porque Tokio queda como en la mitad del país, un poquito más hacia el occidente, sí, occidente del Ujú, país, pero en la mitad. El tifón iba a golpear como en el sur del país. ujú. Sin embargo, pues estos son Solo lluvias vientos. torrenciales, vientos y pues cancelaron vuelos, cancelaron Ajá. trenes, cancelaron muchas cosas. Entonces, lo que dice mi esposo, vimos un Tokio, entre comillas, como unos 3 días bastante, entre comillas, Más vacío. solo, sí. Entramos una vez en una estación de un metro que nunca olvidaré y no había nadie y decíamos, esto no Sí. puede ser Raro. Tokio. Pero bueno, al final la gente es lo que nos llevamos al corazón y tal vez porque la gente, además de su amabilidad, de su cordialidad, de sus venias, de su saludo respetuoso, de que no quieren pasar por encima tuyo ni ser ventajosos con el turista. Pienso que es mucho por una razón y es que es una de las pocas sociedades que he visto que más que preocuparse por sí mismos se han preocupado por el colectivo. Ellos viven en pro de satisfacer no solo las necesidades, sino de cumplir un poco las expectativas de la gente en general, de su Ujú. sociedad. O sea, no viven para sí mismos, sino para la sociedad. Esa parte es impresionante, ¿no? Impresionante. Ojito al dato. Y en ojito al dato, les cuento que Tokio tiene 37 millones de habitantes. Es la No, ciudad más grande del planeta. De hecho, nos subimos al Skytree, si no el estoy mal, Skytree, sí, y señor. desde allá vimos toda la ciudad y no tenía No, fin. O no sea, tú tenía no fin. veías a dónde llegaba algo No. más verde o Estábamos sin a más de edificios. 400 metros de Ujú. altura desde el Skytree y no se veía final de la ciudad. O sea, ahora es 360 grados la vista y en ningún lado ves final. O sea, no se acaba Total, la ciudad, no se acaban no, los edificios. Es impresionante lo grande. impresionante, Ya total. hablando como esta parte suburbana, ¿no? Claro. Y pues yo digo, mi lógica es tantos habitantes, no, pues cada quien está pensando en sí mismo y en pues sacar las cosas suyas porque eres como un número más nada más y, pues piensa en ti y saca adelante de tus cosas y piensa en tus cosas nada más o algo así y no para nada, o sea, la sorpresa y por eso lo menciono es eso, justamente eso que nos cuentas, amor, y es que vimos mucho es ese morir al yo del cual hablamos, ¿no? Y creo que este es el Ajá, primer punto de esto que les queremos contar. Y esas cosas que vemos, les vamos a contar 4 cosas que vemos que tenemos que replicarle al japonés y que decimos, esto tiene que estar en nuestros hogares, esto tiene que estar en nuestra personalidad, esto tiene que estar en nuestras familias. Es hermoso ver estas 4 características en los japoneses y si el latinoamericano, si nuestros pueblos de habla hispana aplicáramos un poquito de esto, un 20% de esto, no, seríamos increíbles. ¿Sí? Creemos en el poder de esto que les vamos a hablar. 4 puntos. El primero, morir al yo. Y este tema me impactó mucho porque el japonés es capaz de morir a su ego. Es como que no está haciendo lo que los latinos hacemos y es, soy yo, usted no sabe quién soy yo, mi felicidad primero, mi opinión primero, es que yo tengo derecho a mi libre expresión, es que yo, mi género, mi lugar, andamos pensando muy individualistas. Y el ego nos carcome el alma, es como que una cosa muy fuerte. Si yo ya lo he dicho en otros episodios, si yo le pusiera otro nombre al diablo, le llamaría ego, porque por ahí arrancan todos los problemas. Pónganse en el tráfico. En el tráfico, por lo general, todos son malos menos yo.
Y entonces ese es mi ego haciéndome pensar que yo soy el bonito, ¿cierto? Y que todos están equivocados menos yo. Y eso nos hace entrar en conflictos continuamente con los demás, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Entonces esa parte es muy fuerte. El japonés es capaz de morir a su individualidad para pensar en colectividad. Entonces es capaz de, veíamos a algunos en el Starbucks como robots, ¿no? No se mueven de su lugar de trabajo. Y yo decía, no, un colombiano ahí, no, ya se habría echado 3 chismes atrás mientras no llega un cliente, se habría ido a comer una empanada, parce, o sea, ahí como que cogiendo la suave en el trabajo, algo diferente. Total. Pero estos locos son capaces de dejar de pensar en sí mismos para pensar en aquí mi trabajo me necesita en este momento. Yo soy vital para mi sociedad con lo que estoy haciendo. Estoy barriendo las calles, estoy limpiando un baño, soy vital para mi sociedad. No estoy pensando en esto es vital para mí, cuánto plata gano de esto, sino se veía estoy pensando en que soy solamente una parte de la cadena, y cuando te das cuenta que eres una parte de la cadena, tu ego muere naturalmente. Entonces nosotros dijimos, wow, esto tiene que estar en nosotros. Y hay una cosita que yo resalto ahí unida a este punto y con esto cierro, amor. Es nuestra identidad, ¿no? Y es que tenemos que recordarnos, cultura hispana, de habla hispana, tenemos que recordarnos que nuestra identidad va mucho más allá de lo que el mundo nos ha dicho, ¿sí? Y que cuando uno tiene clara su identidad, wow, uno es inquebrantable, de verdad. Y creo que el éxito de pareja y finanzas de quien es Dave y Dani en gran parte se debe a esto. Nosotros sabemos quiénes somos. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que no nos define cuánta plata tenemos, ni cuántas inversiones hacemos, ni cuántas fuentes de ingreso tenemos, ni el carro que tenemos. No nos define si monto en Transmilenio, en el metro, o si monto en mi carro espectacular. No me define cuántos seguidores tengo, si me le dan like mucho a las publicaciones o no. No me definen esas cosas materiales, porque eso es efímero. Si mi identidad está basada en lo efímero, en lo que se va, en lo que no me puedo llevar cuando me muera, pues entonces si llego a perder eso antes, entonces me veré en graves problemas porque pierdo mi identidad, porque mi identidad está basada en las cosas. Y entonces también pensamos, no, entonces en las cosas no, en lo que hago. Entonces soy ingeniero, soy arquitecto, mi profesión, ¿sí? Y entonces si nos basamos en lo que hacemos, nos damos cuenta que, hey, no, un barrendero entonces es menos que un ingeniero, no. ¿Sí? Alguien, un policía es más que otra profesión o así. No, todos somos valiosos. Entonces se trata siempre es de el ser, de quién soy, de eso que tienes allá en lo profundo del corazón y te lo quiero recordar y quiero que lo pienses ahorita que estás escuchando este podcast. Y es, recuérdate quién eres allá en tu corazón. Tú eres ideales, tú eres valores, principios, tú eres visión, tú eres una forma y una perspectiva de ver la vida, tú eres el Dios que tienes en el corazón, tú eres la espiritualidad. Tú eres tu familia, tú eres tu colectividad, tu país, tu ciudad. Tú eres mucho más que tú mismo. Tú eres un colectivo. Tú eres un cambio positivo o negativo para tu ciudad. Y cuando nos damos cuenta de esa verdad, somos inquebrantables. Nos volvemos piezas que realmente construyen una sociedad y una sociedad linda. Porque si no, un día nos encontramos peleando, haciendo shows que se vuelven virales después en internet y diciéndole a policías, usted no sabe quién soy yo. ¿Por qué? Porque basé mi identidad en lo que tengo o en quién soy, en mi posición. Y eso no nos hace más humanos, no nos hace más, al contrario, nos quita humanidad. Cuando yo reconozco que no soy individual, me vuelvo más valioso. Entonces, esa parte, dijimos, y con esto cierro, es increíble y los japoneses están mucho más cercanos a esta idea que nosotros, las Sí. personas de habla hispana, ¿no, amor? Sí, absolutamente, tal como lo mencionas. De pronto la parte que ya los lleva un poco al extremo y sería solamente el único, ¿cómo se diría? El único tema que decimos no es tan chévere es que en esa idea tan colectiva, en esa idea de dar, tal vez
trabajan más de la cuenta, ¿no? Su esfuerzo, se esfuerzan demasiado, a veces por encima de sus capacidades, y ahí es donde creo que también hay un equilibrio maravilloso, pero que pues debemos aprender a tener. Bueno. Entonces, esto nos lleva el primer punto, morir al yo, el ego y la identidad, ¿cierto? Que Ujú. acabamos de hablar. Pero segundo, entonces, deberíamos decidir ser menos individuales y más colectivos, como también acabamos de explicarles. Este puntico, digamos que va muy relacionado a lo que les acabo de contar. Decidir ser menos individuales y más colectivos. Darnos cuenta el poder que tenemos como sociedad, el poder que tenemos como pareja por encima de mi individualidad, de mis propios deseos, de mi propia felicidad. Creo que cuando pensamos en los demás, la sacamos del estadio, ¿sí? De hecho, tú quieres ser un gran empresario, un gran emprendedor, piensa en los demás. Nadie construye grandes empresas ni grandes emprendimientos si no está pensando en los demás, en el valor que le va a aportar a los demás, en las cosas que puede llegar a darle a otros, en los empleos que puede generar, ¿sí? En las vidas cambiadas. Y esa es una base sin duda de lo que hacemos en Pareja y Finanzas. Ujú. Tenemos como parejas que decidir ser menos individuales y más Más colectivos, colectivos. menos yo y más equipo. Sí, y le añadiría también muy transparentes. Algo que me sorprendió es que normalmente dicen cuando viajas a Japón, lleva tu maleta de mano, tu carry-on dentro de otra maleta, eso dentro de otra maleta y de otra maleta, porque te dan ganas de traer muchas cosas, ellos tienen muchas cosas, pero nosotros nos vamos a una zona que se llama Akihabara en Tokio. Es una zona donde venden todos los temas de tecnología, hay anime, hay, bueno, de todo. Y la mentalidad colombiana, perdón, lo digo así, latinoamericana, nos lleva a entrar a uno de los lugares como más emblemáticos para comprar tecnología. Entonces Ujú. empezamos a ir piso por piso, 7 pisos de todo lo tecnológico que se puedan imaginar. Primer piso hay computadores a la derecha, iPads, celulares, entonces empiezas a mirar el precio y te das cuenta como un famoso tax refund, como te devolvemos los impuestos cuando eres Extranjero. extranjero, cuando Ujú. vienes de viaje, que tienes que mostrar el pasaporte cuando vayas a comprar. Entonces, 10% menos sobre el valor real. Y ahí se viene una idea que tenemos mala, y a este punto quería ir, de mala como latinoamericanos, y es, venga, pero si yo voy al otro lugar o a otro lugar o a otros 2 lugares donde venden también tecnología, eso fijo allá está más barato, acá qué tal me quieran dar por la cabeza y yo vaya de pronto a pagar y sí, me darán el tax refund, pero en otro lado sea más barato. Pues les quiero contar que dimos vueltas, no solo en Tokio, en otras ciudades de Japón. Todos los precios están igualitos en todas partes. Tal Es cual. decir, si unas AirPods valían $300, en Tokio valían $300 en Osaka, en la tienda 1, en la tienda 2, en En la tienda Yokohama, 3. en donde Me fuera, en todas partes. impresionó la igualdad de precios que tiene el mercado y cómo algunos asesores, cuando no tenían disponibilidad de un producto, te daban la dirección para que llegaras a otra tienda totalmente distinta que quedaba a 10 minutos para que pudieras comprarlos. Y te devolvían además el 10% de los impuestos, sea donde estuvieras. Entonces, ¿a qué voy con la transparencia? Es que pensar en colectivo no es buscar, como decimos acá en Colombia, qué tan abeja puedo ser Ujú, para yo ujú, cobrarle más a alguien, para no quitarle los impuestos cuando sé que se los puedo quitar ujú. porque es extranjero, o sea, me refiero a quitar es deducírselos y hacerle un descuento por eso. Y adicionalmente te daban otros descuentos dependiendo la forma de pago. Entonces yo decía, esa parte del colectivo te lleva a ser transparente y a no querer tomar ventaja de las otras personas. E incluso poder perder tú una venta, entre comillas, porque no tienes un color de iWatch y si lo tienen en otra tienda totalmente distinta, pero ser capaz de decirle a otra persona, mira, seguro acá no lo tengo, pero en esta otra tienda que no es de la mía, ni el misma, mi misma empresa, sino es otra, allá lo vas a poder encontrar. Increíble, ¿no? Eso, Ujú. uff, me sorprendió mucho, pero bueno, eso Es es como anudado que como al si ganas segundo. tú, en últimas gano yo. Y gana el Y país, gana el país, es una exacto. venta Y para el de hecho, país. pues esa es una de las cosas que menciona en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay una parte en que el autor menciona, pues,
que siempre debemos pensar en el ganar, ganar, ¿sí? Y por lo general nuestra sociedad latina somos muy egoístas y pensamos solo en nuestro propio beneficio y nos olvidamos que si gana el otro, ganamos todos y si Ujú. ganamos todos, somos más fuertes todos. Exacto. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos al El tercero. tercero, y Y este quiero que me cuentes la la historia historia. porque está muy basado en un día llegamos a Hiroshima. Voy a adelantar esa parte. Hiroshima, y ustedes conocen Hiroshima porque a todos se nos ha contado bomba nuclear, todo lo que pasó allá. Estados Unidos lanza la primera bomba nuclear de la historia en Hiroshima, la segunda en Nagasaki. Bueno, llegamos a Hiroshima, íbamos con muchas expectativas. Y esta ciudad nos ha dejado unos Mm, aprendizajes increíbles. sí. Cuéntanos. Entonces, creo que uno de los principales aprendizajes es que te imaginas, no sé si ustedes tienen en su imaginario mental o han escuchado de Chernobyl, también esta El planta desastre. nuclear que estalló y que hoy en día es una zona tan radioactiva, en la zona donde pues hubo todo este prácticamente derrame nuclear, que hoy no puede vivir personas en cierto radio de distancia. Entonces, de alguna manera uno sí va con esta idea de no, tal vez Hiroshima sea radioactivo, tal vez haya zonas, y lo primero que llegas a encontrar es una ciudad preciosa, perfectamente construida, una de las grandes joyas. ¿Por qué? Porque en Tokio algo que me sorprendió fue ver muchos postes de luz cableado que te impedía ver ciertos lugares para tomar fotos, pues en Hiroshima no, Hiroshima se veía muy limpia, mucho más abierta, mucho más pequeña, aunque es una ciudad grande. Entonces ves una ciudad totalmente reconstruida y con un memorial espectacular acerca de este tema de la bomba nuclear, más o menos como a unos 500 metros del hipocentro, que es donde estalla la bomba nuclear. Entonces vas hacia la zona donde está el museo memorial y donde al entrar vas a pasar, entras como a un pasillo, de hecho donde hay un reloj que te dice hace cuánto fue que se lanzó esa bomba nuclear, hace cuántos días, y no solo eso, sino cuál ha sido el último momento donde se hizo una prueba nuclear, y eso me sorprendió porque dice la última prueba nuclear que se hizo en el mundo. Si mal no recuerdo, creo que era hace como unos 60 días, la última prueba nuclear, 60, 90 días. Entonces, entras como diciendo, bueno, esto te va a sorprender. Y lo más impresionante es cuando entras al pasillo donde cuentan la historia desde momentos antes del estallido de la bomba nuclear, la gente sale a Lo trabajar, que la los gente niños a normal está haciendo. caminar, o sea, una ciudad completamente normal, un día habitual, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, lanzan la bomba nuclear, que de hecho no estalla directa, estalla en el aire, ¿no? Estalla como a Ujú. unos Uno 600 cree que metros de altura, siempre que tuvo cae, que ¿no? caer e impactar. No, Pero no, estalla en el aire, ¿no? estalla en el Tremendo aire. eso. Y creo que eso además produce como una propagación, que Ujú. después viene la lluvia Radioactiva y negra y todo todo. este Ujú. tema, pero empiezas a caminar por los pasillos y a ver de verdad la tragedia, la gente quemada. De hecho, hay un fotógrafo que toma de las primeras Ujú. fotos y dice que él duró 20 minutos queriendo disparar su obturador, pero Ujú. no podía de la angustia y de ver a la gente Y cómo por el estaba. respeto Y también por el del dolor respeto del ajeno. dolor, mamás con sus bebés muertos en sus brazos, o sea, Ujú. es impresionante las fotos, te hace llorar, te hace ver de verdad la tragedia, y de las cosas que más me sorprendía era que algunas hubo registro fotográfico, pero hubo gente, pues no, no pudo haber mucho registro fotográfico también porque era una zona que se contaminó en ese momento, y le pedían a los sobrevivientes que dibujaran, ¿no? Dibujaran qué veían ellos en ese momento. Y hay muchos dibujos de las personas y muchos de esos dibujos te llevaban como, ahí hay un río que pasa muy famoso y que lo ves y es precioso la zona y todo, pero mucha gente, cientos y cientos de personas, después de estar quemados por dentro, porque haces un comparativo y el sol está a 6.000, casi 6.000 grados centígrados, y dicen que el calor que vivió la gente en ese momento fue de 4.000 grados centígrados. O sea, estuvieron casi a la temperatura del sol. Bueno, estoy a 2.000 El grados sol es a centígrados, 5.700, 5.700. Y ellos 5.800. Ajá. recibieron 4.000 grados 4.000. centígrados en su cuerpo, y aún así gente sobrevivió, y lo único que pedían era agua. Y se van a ese río por el que pasamos durante 2 días caminando alrededor, y no puedes creer que el mismo lugar hace unas décadas había gente pidiendo agua, y agua contaminada, que además eso los mató más rápidamente. Pero en resumen, después de pasar por todo el
trayecto, todo el memorial y todo el museo bastante fuerte, porque es bastante fuerte, te quedas con una idea y es que al final ellos levantan como una bandera, digamos, en un imaginario, una bandera de paz diciendo, sabemos lo que nos pasó y a nuestra ciudad, entre comillas, vecina Nagasaki, le viene y le pasa al día o 2 días siguiente la segunda bomba atómica, pero los ves hoy no con una sensación de odio, de rabia, de venganza, sino todo lo contrario. Y acá viene la enseñanza. Y fue un pueblo que aprendió a perdonar, un pueblo que aprendió a perdonar, no a olvidar, pero sí a perdonar, que hoy le abre sus puertas a los americanos, que recibió ayuda de los norteamericanos para reconstruir su ciudad y reconstruir el país, además porque por todas partes que andábamos de Japón, habían castillos que tuvieron que ser reconstruidos porque fueron bombardeados. O sea, hay mucho de Japón que no es tan antiguo porque lo tuvieron que reconstruir, porque les cayeron muchos bombardeos, pero dices, fue un pueblo que aprendió a perdonar y que dejó como lección de que esto que había pasado debía mostrarle al mundo que no podía volver a pasar. Ujú. Y hoy les queremos preguntar cuánta capacidad de perdón tenemos nosotros en nuestra vida, día a día, con nuestra pareja, porque la capacidad de perdón no es capacidad de olvidar. Tú realmente perdonas cuando recuerdas sin dolor el suceso, cuando no tienes sensación de venganza en tu vida, ¿sí? Y estos pueblos salen adelante es porque fueron capaces de olvidar. Y Japón fue capaz de perdonar, de perdonar y de resurgir de las cenizas para mí. Entonces hacíamos un comparativo y decíamos, vamos nosotros en el día a día, caminando, corriendo, medio nos empujaron y todo el tiempo queremos lanzarle palabras horribles a la gente porque medio nos empujaron en el bus, porque vamos andando y nos pitaron en el carro, porque nuestro jefe nos exigió un poco más y de pronto no lo hizo de una buena manera y ya lo odiamos. Todo el tiempo vivimos en una sensación de odio y llegamos al peor campo de batalla que es nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Si aprendiéramos a perdonar, tendríamos una capacidad de sanar, de reconstruir y de ser mucho mejores y demostrarle al mundo de sí se puede. Entonces, Totalmente. esa parte me parece Y es que vean la espectacular. gravedad, en ese momento, 1945, habían 350.000 habitantes en la ciudad de Hiroshima. La bomba atómica mata casi a 80.000 personas solamente Instantáneamente, ¿no? instantáneamente, Creo que ¿sí? sí. Y otros 80.000 o 70.000 que mueren por cosas después Por las las secuelas, ¿no? de la Que deja. radiación. Esto sin contar todos los demás que van a morir o van a nacer con malformaciones y un montón de cosas más. Entonces vean la gravedad del asunto. Hoy en día la ciudad de Hiroshima tiene 1.1 millones de habitantes y se ha reconstruido completamente y dejaron allí al lado del río Kobashi, que es este río donde la gente, Kiyobashi, que es donde la gente estaba corriendo para buscar agua, al lado dejaron una de las pocas edificaciones que quedó en pie después de que cae la bomba y la dejaron ahí como un recuerdo de perdón, como un recuerdo de esto no puede volver a suceder. Crean el museo con todo lo que nos acabas de contar, amor, para decirle al mundo, esto no puede volver a suceder, ¿sí? Por amor a nuestra humanidad no puede volver a suceder. Tenemos que aprender a pedir perdón, a perdonar, ¿sí? Tenemos que aprenderle mucho a los japoneses de esto. Y esto me lleva al punto final, amor, y con esto ya cerramos. El cuarto punto y es, ser ejemplo habla más que 1000 palabras. Y sin duda Hiroshima, y no solamente Hiroshima, sino Japón se vuelve un gran ejemplo para el planeta. Después de estar en las cenizas, en el polvo, hoy son una potencia mundial. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una potencia, o sea, después de 1945 acá, un poco más de 60, 70 años, que han pasado 70 años, se vuelve potencia así? Entonces, digo, sin duda han sido esto que les acabamos de hablar. Para mí, para nosotros han podido morir al yo, a su ego, tienen clara su identidad, han decidido ser menos individuales, más colectivos, han aprendido a perdonar y a pedir perdón, ¿sí? Y eso los convierte en ejemplo para nosotros. Es como que dices, no, ellos la tienen clara y tengo que ser ejemplo. Y esto lo decimos también porque en las familias muchas veces queremos que nuestros hijos sean organizados con las finanzas.
Sean personas de bien, sean personas transparentes, sean personas menos individualistas, ¿sí? Sean personas, no sé, con alguna característica O especial que tú nuestra pareja. tengas, con un ideal, o nuestra pareja, queremos que sea de X forma, ¿sí? Pero nosotros no somos ejemplo de eso, ¿sí? Y eso, sin duda, creemos que es mucho más poderoso que cualquier cosa. El ejemplo, tu hijo, tus hijos, van a aprender de qué, de que les digas que no mientan o de ver un papá que no miente. Es fácil, ¿no? Tus hijos van a aprender de que tienen que leer en vez de estar metidos en un teléfono móvil porque les dices o porque ven a su papá leyendo. Ujú. Tus hijos, ¿qué van a aprender? Sin duda el ejemplo es lo principal y tenemos que volvernos también en nuestros hogares padres de ejemplo, parejas de ejemplo. Y aquí un reto para los hombres, porque esto también nos cabe mucho a los hombres y bueno, y a las mujeres también, pero yo creo que los hombres como cabeza de los hogares tenemos un gran reto por delante y es ser ejemplo para nuestras esposas. Sí, es transmitir todo lo que nosotros queremos que esté impregnado en el ADN de nuestro hogar a través de ejemplo, no de exigencias y de que queremos que se haga de determinada forma porque es que yo soy el que manda. No, 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 no. Es a través del ejemplo. Y viceversa, si una mujer quiere su hogar de determinada forma, tienes que convertirte en ejemplo para tu esposo. ¿Sí? Para que todo ese hogar funcione a través del ejemplo y no de la cantaleta y no de los regaños, porque eso es vacío cuando no somos coherentes, que creo que eso es precisamente a lo que nos referimos, ser coherentes. ¿Tú qué piensas de Exacto. eso? No, total, ser coherente y como lo decíamos, cuando eres coherente, cuando eres ejemplo, pues eres el primero que va a hacer lo que tal vez no quieras hacer y Ujú. es, vas a ser el primero en que va a pedir perdón, vas a ser el primero en que vas a servir a tu familia, no vas a tener demandas, exigencias, sino vas a propender por el bienestar del otro. Y algo que creo que yo lo mencionaba en un podcast anterior, es que cuando tienes esa visión colectiva, cuando tienes esa visión de pareja, cuando tienes esa visión de familia, de una forma sana, no buscando solo tu bienestar, tu sueño se convierte en el cumplimiento del sueño de la otra persona, ¿sí? No porque tú seas menos, no porque tú no seas importante, sino porque el sueño de la otra persona, de tu pareja, de tu familia, el servicio a tu familia, la entrega, y por ende, pues esto se va a replicar en la vida financiera, pues va a traer un resultado fabuloso al interior de las familias. Muchas veces nosotros vemos, desafortunadamente, a David y a mí, bueno, a Dave y a mí, a mi esposo y a mí, nos encanta mirar mucho a la gente, ¿no? Y creo que en Mm. Japón nos encantaba ver a la gente y a veces los influencers dicen, y yo digo algo así, vi 1000 videos, no, bueno, estoy exagerando, vi muchos videos antes de ir a Japón y no comas en la calle porque es prohibido comer en la calle, no, no es una prohibición. Lo que pasa es que ellos cuidan tanto sus calles de que estén limpias para la gente, que si tú te estás tomando un café y lo riegas y vuelves nada a la calle, pues estás dañándoles ese espacio tan lindo que ellos están queriendo cuidar. Y muchas veces cuando analizamos a las personas, con mi esposo decimos, ¿cómo será su casa? Porque vemos patrones de conducta que te hacen pensar, si así lo hacen en la calle, donde la gente los puede ver, ¿qué pasará al interior de esa casa? ¿Sí? Y eso queremos que pienses, ¿qué coherencia tienes al interior de tu casa? ¿Qué tanto servicio? ¿Qué tanta limpieza? ¿Qué tanto eres capaz de desprenderte de cosas en casa? De organizar, de que ese cable horrible que está con el que está conectado la lámpara, llevas 5 años y no lo has arreglado. ¿Sí? No has limpiado esas gavetas de la parte superior de la cocina hace cuánto. Sí, o sea, son cosas simples, pero que generan coherencia, que generan organización, que generan el dar colectivamente a la familia. O sea, eso va a generar respeto, coherencia y va a generar que tú seas un ejemplo dentro y fuera de tu hogar. Y porque en últimas, amor, la coherencia nos habla de integridad también, ¿no? Como que son muy relacionadas. Y yo quiero leerles lo que es la integridad dicha por Andrés Panasiuk en su libro Un equipo ganador, que es un libro que recomendamos mucho y que estamos ahí releyendo para llevarles mucho más contenido de valor. Y vean cómo lo define Andrés. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, a pesar de las consecuencias, sea conveniente o no.
tremendo, ¿no? Y después apunta un poquito más y dice, tú nunca sabes cómo puede cambiar el curso de la historia, simplemente por tener un compromiso absoluto de hacer lo que es correcto. Por esa razón, como pareja, deben abrazar la integridad y hacer lo correcto, aunque no sea conveniente. Cuando hacemos lo correcto, aunque no es conveniente, nos volvemos un ejemplo para nuestro esposo, para nuestros hijos, y luego ese hogar se convierte en ejemplo para una sociedad, y esa sociedad se va a volver ejemplo en la ciudad, el país. Así es que mejoramos la calidad de vida de nuestras ciudades hispanohablantes a través de educación financiera como la que les estamos compartiendo, pero a través también de seguir el ejemplo de grandes como los japoneses. Entonces, en este capítulo aprendimos muchas cosas y que me quedaron mucho en el corazón, amor. Y sin duda los japoneses son un ejemplo en todos los sentidos. Me llevo mucho la idea de morir al yo, ¿cierto? De esa idea de ego que todos cargamos, pero también esa idea que nos da identidad y nos hace creernos lo que no somos y valorarnos a través de cosas efímeras y no de las que duran para siempre y son eternas, como lo social, como nuestro corazón, como el Dios que tenemos en nuestro corazón. Me llevo también que debemos ser menos individuales, más colectivos, ¿no? Ese es el reto. Pedir perdón, perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Esa es una gran mejora para todos nuestros hogares. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Todo. ¿Por qué? Porque eso nos llevó a lo último que hablamos, y es cuando somos coherentes, somos íntegros, y cuando somos íntegros, la prosperidad va a venir a nosotros sin duda alguna. Nos va a atropellar la prosperidad y la abundancia, pero no es buscando la abundancia, sino buscando primero educarme, ser coherente, ser íntegro con mi vida en general, teniendo clara mi identidad. Eso es lo más importante, ¿no? Tener clara tu identidad. Pareja y finanzas, y con esto cierro. Pareja y finanzas, a veces nuestro ego también es tentado. No les estamos hablando desde la perfección. Y cuando vemos que sumadas las redes sociales tenemos más de 600,000 seguidores, el ego, adivinen qué nos dice el ego. El ego nos dice, uy, es que ustedes son increíbles, es que ustedes hablan tan bonito, es que los dos son tan bonitos, no, es que es una pareja perfecta, no, es que ustedes, mejor dicho, el ego nos quiere convencer de eso. Pero les quiero contar algo que nos hemos dado cuenta a través de procesos con Dios, y es, nosotros no somos nada. Realmente pareja y finanzas se convierte en lo que es pareja y finanzas, y hay todos esos seguidores para mostrarnos, no solo a Dave y a Dani, sino a la sociedad en general, del gran vacío que hay en el mercado de educación de finanzas en pareja. Ese es el ejemplo que ustedes pueden ver en pareja y finanzas. Hay un gran vacío, y todos ustedes que nos están escuchando están buscando llenar ese vacío, y es, no nos enseñaron a ser pareja de nadie, no nos enseñaron a hacer equipo con alguien en las finanzas, no nos enseñaron a hacer equipos ganadores con alguien, nos enseñaron de finanzas personales, nos enseñaron a ser individuos, pero nadie nos ha enseñado cómo ser colectivos, y pareja y finanzas tiene que ver mucho con eso. Es decir, no es por lo increíble de Dave y Dani, sino porque el mercado tiene un vacío. No es por nosotros, sino por todo lo que ustedes necesitan. Nos debemos a ustedes, y cada uno de los seguidores que tenemos para nosotros, para Dave y Dani, para el equipo de pareja y finanzas que hemos estado ahí creciendo, ustedes, cada uno es una responsabilidad gigante. Tratamos de tener tanto cuidado con cada idea que les transmitimos, tratamos de que cada cosa realmente sea relevante, les aporte valor. Con cada cosa intentamos hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no es por nosotros, es por ustedes. Con esto llego al final, entonces te quiero preguntar, amor, ¿llegamos al final de este episodio? Llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao.
Muchas gracias por llegar al final de un episodio más de Pareja y Finanzas, el podcast. Esperamos que lo que te compartimos te haya retado, inspirado y dado herramientas para mejorar tu relación de pareja y finanzas. Anímate a contarle a tu pareja lo que aprendiste y no olvides suscribirte y dejarnos tus preguntas o comentarios. Hasta la próxima y recuerda que si Dios está en el centro de tu hogar y logran funcionar como un equipo, pueden lograrlo todo. ¡Un abrazo!